Hola, 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 hola amigos de Perio MX, seguidores todos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sabemos ni a qué hora estamos viviendo desde el otro lado del Atlántico. Y bueno, pues estamos más que felices el día de hoy, en el día número 2 de CEPA 2021 acá en Sevilla. Y bueno, como ya saben, estamos aquí en una emisión más de Perio MX Live, una emisión especial dirigida a CEPA, a la cobertura oficial de lo que está sucediendo en CEPA. Y bueno, el día de hoy fue un día movidito, no les voy a dar intro, mejor vamos a ver esta cortinilla y empezamos. Y bueno, pues aquí estamos una vez más, como les había comentado, en este día número 2 en CEPA, acá en Sevilla. Y bueno, hoy fue un día movidito, diríamos por acá. Empezamos a las 9 de la mañana, hora de Sevilla, hora de España. Y bueno, pues ha sido un día intensísimo. Y la verdad es que teníamos un programa, parecía un festival de esos Coachella, Lollapaloozas, Vive Latinos, no sé, de cualquier tipo de festival donde uno quisiese estar en todos los escenarios. Pero no, este día tuvimos que decidir. El día de ayer sí platicamos, sí vimos cosas de implantología y hoy nos decantamos por la peri. Sobre todo porque el día de hoy sucedió aquí en CEPA, en el auditorio número 3, el simposio de tratamiento de la periodontitis estadio 4. Qué importante y qué interesante hablar acerca de este estadio. Como bien saben, con la clasificación actual de las enfermedades periodontales y perimplantarias, hoy la periodontitis se clasifica y se diagnostica en 4 estadios. Estos estadios hablan acerca de la complejidad de su tratamiento y sobre todo también de las condiciones de la enfermedad periodontal en el caso de la periodontitis. Y el estadio 4 es el estadio más complicado de todos. El estadio 4 es en el que se presentan bolsas periodontales de más de 6 milímetros. Puede haber pérdida dentaria, incluso de 5 dientes o de toda la dentición, pero también ya que hay disfunción masticatoria, colapso de la mordida en el dentulismo parcial, puede haber ya avulsión, vestibularización, malposición de los dientes, un decantamiento de una manera muy vertiginosa y también de una manera radical de los dientes en el arco. Y no nos podíamos perder este simposio. Además de que también el día de hoy se habló acerca de las guías y pautas de tratamiento de esta entidad de la periodontitis estadio 4. Por eso mismo, el mismo que comanda estas guías de tratamiento que serán publicadas por la Federación Europea de Periodoncia el próximo año, pues bueno, el mismo que comanda estas guías y estas pautas, pues estaba moderando la sesión del día de hoy el doctor David Herrera e Ignacio Sanz Sánchez. Y vamos a platicar un poquito de qué se dio y de qué fue este simposio de tratamiento de la periodontitis estadio 4. Y bueno, estamos viendo unas imágenes de este simposio maravilloso que tuvimos el día de hoy en CEPA 2021 en Sevilla. Y bueno, pues sí, fue el simposio de tratamiento de la periodontitis estadio 4 con el doctor David Herrera. Definitivamente quien se llevó el día y la tarde y sobre todo abriendo esta sesión fue la doctora Conchita Martín. La doctora Conchita Martín habló acerca de las relaciones ortoperio en pacientes con periodontitis estadio 4. Interesantísimo, porque bueno, estas son las pautas que se van a publicar próximamente en la Federación Europea de Periodoncia, en la Clinical of Periodontology. Pero bueno, algo que vale mucho la pena hablar y sobre todo mencionar, y los invitamos a nuestro Twitter, aquí estamos dejando el Twitter, ¿sí? Que estos pacientes pueden tener pérdida dentaria. Y bueno, estamos viendo unas imágenes de la doctora Conchita Martín, que nos hablaba acerca de cómo podemos controlar a estos pacientes y qué impacto puede tener la ortodoncia en pacientes con periodontitis estadio 4. Y bueno, recordemos que el estadio 4 ya presentamos, como lo habíamos comentado en la introducción, presentamos situaciones bien específicas, ¿no? Donde ya los dientes tienen una apertura completamente irregular, donde también la dentición ya tiene una disarmonía, donde también el trauma oclusal es parte del día a día. Y algo que nos comentaba la doctora Conchita Martín, y sobre todo que fue algo que hay que resaltar, es la importancia de la ortodoncia. ¿Cuándo se tiene que hacer ortodoncia en un paciente que fue tratado periodontalmente? Y también cómo es el mantenimiento. Y de eso vamos a platicar ahorita en Perio MX, sobre todo de lo que se habló en este gran simposio, porque es un posicionamiento que ustedes lo van a poder leer en las pautas que se publiquen próximamente
en la Federación Europea de Perio el próximo año, pero algo que sí les podemos comentar y les podemos adelantar es que una de estas preguntas fueron las más importantes, ¿no? En pacientes con periodontitis estadio 4, ¿cómo debemos abordar el tratamiento de ortodoncia? Y se habló acerca de la higiene, de la biomecánica, de la retención. Se habló de una manera importante que los pacientes que tienen ortodoncia, indistintamente de los aparatos de ortodoncia que utilicen, pueden tener buena higiene siempre y cuando se dé una muy buena instrucción de higiene. Pero algo que vale mucho la pena mencionar es la biomecánica, ¿no? Cómo se puede generar diferentes tipos de herramientas. Y hoy en día tenemos muy en boga los alineadores y pues la aparatología fija por medio de los brackets o braces, como los llegan a mencionar en algunos estados, en Estados Unidos los llegan a mencionar como tal. Y bueno, se definió definitivamente que lo mejor es controlar con una aparatología fija en pacientes periodontalmente comprometidos. Y otra cosa que se llegó a mencionar y que nosotros lo veíamos en nuestro Twitter es que muchas veces se tiene que echar mano de aparatos personalizados en pacientes con periodontitis. Si se dan cuenta, hay loops en específico, brackets que se colocan en diferentes tipos de orientación y que algo que a muchos clínicos les da temor es qué tanto pueden soportar los dientes que están involucrados periodontalmente en una periodontitis estadio 4. Recordemos que estos pacientes llegan a tener pues pérdida de inserción de una manera importante, con números que se manejan de una manera muy interesante, profundidades de bolsa de más de 5 milímetros, o sea, de 6 en adelante, pero pues ya también tenemos, obviamente, colapso de la masticación, tenemos una vestibularización, una abulsión. Entonces, se llega a mencionar que lo importante es que se pueda seguir el paso de los tratamientos adecuados respecto a pues el protocolo de atención periodontal que va con la fase 1 y una muy buena estabilización oclusal. Pero algo que sí se llega a mencionar es que el tratamiento de ortodoncia puede ser benéfico porque en pacientes periodontalmente controlados, el tratamiento de ortodoncia puede incrementar el nivel de inserción y puede disminuir el surco. Ojo, no, esto no es un tratamiento terapéutico de la periodontitis, pero hoy se me llegó a mencionar en este simposio la importancia de todo lo que puede suceder al respecto de el manejo del paciente con aparatología ortodóntica. Entonces aquí ya nosotros nos orientamos de una manera muy importante de cómo se puede manejar estos pacientes. Ahora, la realidad es que muchos de nosotros creemos y muchos de nosotros empezamos a estudiar pensando en que los pacientes que tienen periodontitis y que tienen gran pérdida de inserción pueden recibir aparatos de ortodoncia después de un tiempo prolongado de la terapia, incluso quirúrgica, pensando en que se colocan aparatos de ortodoncia a los 6 o 12 meses. Y algo que se mostró de una manera importante dentro de este simposio de tratamiento de la periodontitis estadio 4 fue definitivamente el tiempo de tratamiento. ¿Cuánto tiempo debe de pasar para que tú puedas colocar aparatos de ortodoncia, para que tú puedas hacer movimientos de ortodoncia en un paciente con periodontitis estadio 4 y que fue tratado, ¿no? En ese tipo de situaciones? Y aquí, bueno, pues está muy claro lo que se muestra en los diferentes estudios y vamos a ver lo que la doctora Conchita Martín nos compartió en CEPA 2021. En pacientes con periodontitis estadio 4, ¿cuándo debemos empezar el tratamiento de ortodoncia? Y se comenta que no está claro el intervalo de tiempo óptimo entre tratamiento periodontal y el inicio del tratamiento de ortodoncia. Estudios recientes sugieren que no son necesarios tiempos prolongados de cicatrización. Esto es importante porque se presentaron casos clínicos y se mostraron casuísticas donde los aparatos de ortodoncia se colocaban en pacientes después de haber sido operados y tratados con una terapia avanzada alrededor de unos 3 meses. Entre 3 o 4 meses empezaba a hacer el tratamiento interceptivo de ortodoncia con movimientos sumamente controlados. Los invitamos a nuestro Twitter de nuevo, @periomx, @doctor Monteagudo, donde estuvimos tuiteando todos los conceptos de la doctora Conchita Martín y sobre todo los conceptos más destacados de este simposio, que fue un simposio muy, muy bueno. Y bueno, se hablaba acerca también de los alineadores y algo que podemos nosotros mencionar de los alineadores que tan en boga están, es que pues sí, los alineadores son una muy buena herramienta, pero al final del día, estos son el tipo de retención, pero al final del día los alineadores requieren tener un control de una manera determinada. Por lo tanto, no es tan recomendable en pacientes que tienen tanta malposición dentaria y sobre todo
tan disruptiva la condición del aparato de inserción, que se coloque un alineador en casa. Lo ideal es que se puedan colocar aparatos de ortodoncia en pacientes, ¿sí? En pacientes que puedan controlarse y sobre todo que puedan estar fijos, con fuerzas ligeras, con fuerzas controladas, con la menor cantidad de fuerza y obviamente estabilizando a los pacientes. Hubo mucho de qué hablar con respecto a la literatura y si te acabas de conectar a Perio MX, saludos a todas las personas que están conectando, muchas gracias. Estamos aquí en Perio MX Live en el especial de CEPA 2021. Estamos hablando de cómo empezó el día 2 y hoy empezó el día 2 movidito con este simposio de tratamiento de la periodontitis estadio 4. Y bueno, vean qué interesante, qué importante. Un estudio retrospectivo de 21 pacientes tras 10 a 15 años de tratamiento. Ese es un estudio del año 2020 del International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry y se mostró que sí, se pudo estabilizar al paciente periodontalmente comprometido con estadio 4, ¿sí? Con ortodoncia después de haberse realizado tratamiento periodontal y bueno, que esta estabilización acerca del índice de sangrado al sondaje, de la profundidad de bolsa, del nivel de inserción o incluso de la pérdida dental, pues pudo ser controlado de una manera significativa. Entonces, la verdad es que nos empezó volando la cabeza la doctora Conchita Martín el día de hoy, que ella es la doctora Conchita Martín, ahí estaba exponiendo el día de hoy acá en CEPA, en Sevilla, y pues esta pregunta la hizo al final. ¿Qué pronóstico tienen pacientes con periodontitis controlada y el tratamiento de ortodoncia y el pronóstico es favorable? Entonces, pues se habló mucho, mucho en este simposio. Soy un animado y soy una persona que se fue positivamente hablando con una visión más clara de lo que significa el tratamiento de la periodontitis estadio 4, porque bien se comentaba en este simposio, me lo comentaba el doctor Ignacio Sanz y lo comentaba el doctor David Herrera, y no hemos platicado mucho en Perio MX. De nada sirve que tú trates a un paciente periodontalmente comprometido y lo dejes con los dientes en mal posición, que no pueda funcionar, que su autoestima no sea la mejor. Ahora, hablando acerca de unos puntos importantes en la relación ortoperio, en este simposio se manejó de una manera importante que los retenedores que se llegan a utilizar en el mantenimiento de ortodoncia, los retenedores juegan un rol importante en el mantenimiento a largo plazo. Y algo que tiene que ver es que el tipo de retención que se llega a ocupar ya después del tratamiento de ortodoncia, de preferencia sea fija, aunque también se ha mostrado la retención de tipo removible. Y un punto que también mencionaba la doctora Conchita Martín, que es una situación que fue muy curiosa, que no se puede aseverar del todo, pero se llega a relacionar, ¿sí? Se llega a relacionar mucho la estabilización periodontal y el tipo de retención también con fracturas radiculares a largo plazo, cosas que se pueden dar y que pueden suceder en los pacientes. Entonces, tener cuidado y el tipo de retención, irla renovando, irla cambiando, no por eso vamos a dejarla ahí 10, 20 años de la misma retención, podemos ir manejando el calibre del alambre, podemos ir descansando y después volviendo a retener. Es importantísimo el mantenimiento va a ser la base de todo y la retención que se recomienda es una retención completamente fija, pero también se sabe que la retención removible puede coadyuvar todo dependiendo de cómo hayan quedado los dientes y cómo hayas manejado la condición ortodóntica en pacientes con estadio 4. Entonces, fue un simposio bastante enriquecedor en la mañana, que fue a las 9 de la mañana, hora de España, cuando empezó todo esto. La verdad es que, pues, a muchos nos flipó la cabeza, como dicen por acá, y nos gustó mucho cómo se habló acerca de esto, y sobre todo, siguiendo avanzando en lo que podía generarse el simposio de tratamiento de la periodontitis estadio 4, se le dio también camino a la doctora Ana Molina. La doctora Ana Molina es una doctora que tiene el board en periodoncia e implantes de la Federación Europea de Perio y también tiene un máster en periodoncia por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora también y bueno, la doctora Ana Molina habló acerca del tratamiento de la pérdida dental, disfunción masticatoria y colapso de mordida en el edenturismo parcial. Y esto también habla de mucho, porque ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué alternativas tenemos sobre todo en pacientes que tienen periodontitis estadio 4? Recuerden que el paciente con periodontitis estadio 4 hay dos caminos, o pierde muchos dientes y queda parcialmente déntulo, o pierde toda la dentición. Y ahí es donde juega
se juegan muchos roles respecto a la periodontitis estadio 4. La doctora Ana Molina nos presentó dos casos clínicos que eran muy interesantes con respecto a la periodontitis estadio 4, con pérdidas de inserción, sobre todo en adultos en plenitud. Fíjense que aquí en España me pareció muy interesante cómo nosotros en América Latina a una persona de 40 años le decimos persona ya vieja, casi la ven, ¿no? Y aquí en España una persona de 40 años se llegó a mencionar que es un paciente joven. Los que son de 40 se sienten muy jóvenes y eso es muy bueno, pero aquí la parte importante es saber que un paciente adulto, de la edad que sea, a excepción de una paciente adulto mayor, es un paciente que está en plenitud y que está funcionando y que está interactuando con el medio. Y bueno, estos fueron los casos clínicos que la doctora Ana Molina nos presentó en el simposio de la periodontitis estadio 4, ¿no? Dos pacientes que tienen alrededor de entre 40 y 45 años de edad. Y bueno, qué interesante el caso clínico. Vamos a ver un poco las radiografías. Vean, las radiografías se ven con gran pérdida de inserción, el paciente en la parte superior y el paciente en la parte inferior. Todos estos son casos clínicos que se mostraron aquí mismo en CEPA 2021. Y bueno, aquí se menciona mucho respecto de cómo vas a rehabilitar al paciente. O sea, al final del día, el tratamiento perio lo conocemos, la fase 1 periodontal, la higiene, el raspado del sabor radicular, también la regeneración, etcétera. Pero al final, ¿con qué diente nos vamos a quedar y cómo vamos a restablecer la dentición? Y entonces es cuando tenemos tres vías rehabilitadoras, 3 vías restauradoras, que son la prótesis removible, dentosoportada, la prótesis fija, ¿sí? Dentosoportada, y tenemos la prótesis sobre implantes, implantosoportada. Y bueno, ahí es cuando se jugó un rol muy importante dentro de lo que se habló en CEPA 2021, porque hubo un buen posicionamiento. Una pregunta es, bueno, ¿con qué prótesis puedo yo contar? ¿Con prótesis removible, con prótesis fija, con prótesis implanto soportada? Y esa pregunta fue una pregunta que nos dio bastante acerca de lo que tenemos que platicar. Algo que sí vale la pena que se incentive es que, y lo vamos a compartir aquí en Perio MX, es que se tenga claridad con respecto a las pautas de tratamiento de la periodontitis en estadios 1 al 3, que son publicadas por CEPA, que estas las pueden incluso encontrar en el sitio web de CEPA, donde se hablan acerca de los pasos. O sea, ya hoy hay protocolos que están bien establecidos. Y estos son los pasos que uno tiene que seguir: la información del paciente, el control sistémico de factores de riesgo, control de infecciones orales, instrucciones de higiene oral. Vean, paso a paso se va llevando al paciente de la mano. La eliminación de factores retentivos de placa, estabilización oclusal, todo esto está en las pautas de tratamiento de la periodontitis estadios 1 al 3. Y bueno, aquí ya viene la terapia periodontal de mantenimiento, pero después de todo esto, tendremos que pensar en la estabilización de los pacientes y qué es lo que vamos a tener con respecto a los pacientes. Y fíjense que qué interesante, porque la doctora Ana Molina nos presentaba que cuál sería la mejor opción de tratamiento. Prótesis parcial removible en pacientes periodontalmente comprometidos que fueron tratados periodontalmente. Prótesis fija dentosoportada, prótesis fija implantosoportada, y fue muy revelador lo que se discutió el día de hoy en CEPA. Porque mucha gente, incluso en México, en América Latina, se piensa que los pacientes que tienen periodontitis difícilmente pueden ser portadores de una prótesis parcial removible. Y se demostró de una manera muy fehaciente en este simposio que no hay evidencia científica de que una prótesis removible haga que pierdan los pacientes dientes. No hay. De hecho, esto va a venir muy claro en las pautas de tratamiento de la periodontitis estadio 4. O sea que si tú colocas una prótesis removible, muchos pensamos, yo incluso también lo pensaba, que el hecho de quitar, sacar, puede generar que los dientes se aflojen, y no es cierto, no hay evidencia científica al respecto. Muchas veces los dientes llegan a sufrir por otro tipo de situaciones. Pero bueno, veamos los números, porque al final de cuentas muchas personas, incluso en muchos lugares y en muchos posgrados de periodoncia en América Latina, se decantan por el implante, por la implantología, ¿no? Colocar implantes y bueno, ya con los implantes tienen. Y bueno, vean qué interesante los valores y todo lo que se encontró en este simposio, donde se pudo encontrar y se pudo demostrar que, bueno,
La supervivencia de implantes en una prótesis parcial removible fue del 62% al 91%, ¿sí? En los estudios que se hicieron, en los estudios sistemáticos que se revisaron. La prótesis fija dento soportada 95,2%, la prótesis fija implante soportada 95,5%. La supervivencia de los dientes, ¿no? O sea, la supervivencia de la prótesis. El problema es que si la prótesis parcial removible se deteriora mucho, menos alrededor del 50% tiende a fracasar. La prótesis fija tiene un valor importante, 93%, y la prótesis sobre implantes tiene valores de distorsión del 62% al 97,9%. Entonces, hablando acerca de las variables periodontales, pues las prótesis parciales removibles sí son retenedores de biofilm. La prótesis fija dentosoportada puede tener estabilidad periodontal si se da un buen mantenimiento. Y la prótesis fija, según muchos autores, sabemos que tiene una peridosa radiográfica en periodos de 0,18 milímetros a 2,63 milímetros, o sea, algo que puede pasar. Y bueno, las complicaciones que pueden generar la colocación de la prótesis implantosoportada son técnicas igual a biológicas, entre un 39 a un 21%. Conclusión, importante hablar acerca de esto. Definitivamente hay una evidencia científica que habla que la prótesis fija en dientes periodontalmente comprometidos puede ser una opción y que incluso pues hay brechas cortas o brechas largas que si se da un buen mantenimiento hay controles de más de 30 años. Entonces esto puede ser una buena opción, sobre todo en pacientes ya mayores. En pacientes jóvenes quizás colocar un implante podrá conllevar a una buena posibilidad, pero recuerden que un paciente con periodontitis es un paciente que siempre o que tuvo periodontitis, o que fue tratado con periodontitis, o que tiene estabilidad de periodontitis, va a ser un paciente que puede tener grandes predisposiciones a una enfermedad periimplantaria. Entonces, pues bueno, si se dan cuenta, se habló de cosas muy ricas el día de hoy en CEPA 2021, se empezó con todo la candela y con todo el calor. Y bueno, a la par, en otro auditorio, estábamos observando también al doctor Alberto Monge, ¿sí? Que también le llegan a decir Alberto Monge, pero bueno, Alberto Monge estuvo aquí también en CEPA 2021. El doctor Alberto habló junto con el doctor Juan Blanco y con el doctor Mariano Sanz respecto a las condiciones de la enfermedad periimplantaria. Aquí tenemos unas imágenes. Y bueno, algo que se mencionó mucho es que hay diferentes tipos de defectos y si la condición es un defecto intraóseo, lo mejor que puede suceder es una terapia resectiva con la implantoplastía o la implantoplastia, como le dicen aquí, y también la regeneración del defecto con diferentes estrategias regenerativas. Son cosas que se pueden ver, son cosas que se pueden tener y que, bueno, pues el día de hoy se discutieron acá en CEPA 2021. Así que ya tendremos mucha tela de qué cortar, ya tendremos mucho de qué platicar de lo que se habló acá en CEPA 2021. Y bueno, la verdad es que tuvimos un simposio de todo y estamos hablando acerca de lo más valioso con respecto a lo que se manejó el día de hoy. Y el día de hoy, pues bueno, seguía la condición periodontal hablándose cada vez más. Y tuvimos en el transcurso del día de hoy otra presentación que también generó mucho que pensar y mucho que hablar con respecto al manejo interdisciplinario. El manejo interdisciplinario, cómo debes de manejar periodontalmente a los pacientes. Y aquí fue el doctor Eric Van Duren quien se llevó las palmas. Fíjense que algo bien especial, porque el doctor Eric Van Duren lo hemos escuchado en muchos lugares, en muchos simposios. Y bueno, les voy a mostrar una foto del doctor Eric para que la vean. Ahí está el doctor Eric. Y bueno, el doctor Eric es belga y resulta que era futbolista profesional, o sea, fue futbolista profesional, nos puso fotos ahí de que jugaba fútbol. Y algo que mencionó el doctor Eric, y sobre todo nos vamos a ir con este enunciado, que cuando el tejido está inmaduro o cuando estás confeccionando una prótesis, lo que menos puedes hacer es empujar el tejido, generar tensión en el tejido. Es mejor darle espacio al tejido. Si tú empujas al tejido, lastimas al tejido e incluso traumatizas al tejido, puedes estar destinado a que el tejido se vaya, a que el tejido pueda generarse una recesión, pueda haber una recesión importante. Pero que en temporadas tempranas, si el tejido, tú le das un espacio, el tejido tendrá a llenar ese espacio de nuevo conforme al diseño protésico. Cosas que el doctor Eric Van Duren el día de hoy dijo en CEPA 2021
Y bueno, la verdad es que hubo mucho. Después del doctor Eric Van Duren tuvimos la participación del doctor Vicente Berbis, que la verdad es que el doctor Vicente Berbis nos dio un concepto que vale mucho la pena reflexionar, sobre todo pensando en dientes e implantes y a nivel de rehabilitación, porque a nivel de la rehabilitación podemos tener tenemos demasiada tela que cortar. Y bueno, el doctor Vicente mencionaba cómo cuando hay necesidad de volumen para implantes y necesidad de volumen en dientes, cómo debemos manejar la situación a la par y de la misma forma. Y aquí estamos viendo una situación donde él nos exponía, pues sí, colapso en una zona donde se va a colocar implantes y colapso donde tenemos dos centrales. Vean los dos centrales, vean el colapso que tienen los dos centrales y la disparidad que tienen de volumen. Bueno, pues él manejaba que tú puedes manejar el volumen principalmente pensando en que este volumen incremente tanto en dientes como en implantes de la misma forma. Fue algo muy interesante y algo que salvó mucho el día, sobre todo pensando en que el diseño protésico siempre sea realizado antes de la colocación del implante. Y me ha pasado a mí con algunos protecistas que el diseño protésico lo realizan ya cuando el implante está integrado y ya hiciste la fase 2 implantológica. No, pensar en el diseño protésico desde antes, que ya se tenga todo ya perfectamente antes de la colocación del implante para que todo sea perfectamente bien orientado, perfectamente bien guiado. Así que esto fue parte de lo que se vio en el simposio del manejo multidisciplinario de pacientes previamente comprometidos. También tuvimos al doctor Linkevicius, que platicó cosas muy interesantes respecto al Zero Bone Loss, pero también platicó acerca del manejo de los perfiles en pacientes que estaban previamente comprometidos. Y vale la pena mencionar esto, ¿no? O sea, como que esto es lo que mencionaba el doctor Linkevicius, que a los pacientes que se les va a colocar una rehabilitación provisional, debe de estar siempre el tejido manejado con el alto pulido, con alto brillo, con que sea completamente liso, que no esté nada rugoso. Son cosas de las cuales podemos resaltar y que ya a lo mejor ya lo sabemos, pero que vale la pena que nosotros las tengamos presentes porque a veces nos estamos equivocando con conceptos que quizás no vayan. Entonces, si tú vas a colocar una prótesis provisional, que sea al alto brillo, ¿sí? Que sea al alto brillo, perfectamente bien pulida, perfectamente bien lisa. Es algo que recomienda el doctor Linkevicius y que, bueno, pues ahí lo tuvimos al doctor Linkevicius platicando el día de hoy en CEPA 2021. Y así hubo de todo, ¿eh? Así hubo de todo. Tuvimos grandes situaciones, grandes oportunidades de poder ver a diferentes colegas y la verdad es que fue de una manera muy placentera el observar la conferencia del día de hoy de la doctora Beatriz de Tapia. Fíjense que la doctora Beatriz de Tapia es una doctora que tiene ya doctorado, también es periodoncista. La presentó el doctor Mariano Sanz como uno de los valores jóvenes y la verdad es que nos quedamos con gran sabor de boca al ver a la doctora Beatriz, gran papel, con un inglés excelente. La verdad es que hablando de una manera, es española, pero hablando de una manera importante. Y algo que nos gustó mucho de la doctora Beatriz fue que se habló acerca de las incisiones, de que pues, la mejor manera de prevenir la enfermedad periimplantaria es con una buena incisión, con un buen manejo de colgajo. Eso es algo que nos mencionaba la doctora Beatriz. Son de los highlights que vimos. La doctora Beatriz, aparte de que muy inteligente, estuvo pues muy dinámica en el escenario, nos mostró mucho de su material y fueron cosas que se deben de planificar, porque a veces nosotros como implantólogos, como cirujanos, nos vamos directamente hacia la cirugía, etcétera, y nos vamos derechísimo al manejo directamente de estos pacientes. Y bueno, para cerrar con broche de oro, el día de hoy también tuvimos el premio platino al doctor Thor Berlund, que recibió un premio de parte de la Sociedad Española de Periodoncia. Sabemos que el doctor Thor Berlund, que aquí está, pues el doctor Thor Berlund es uno de los doctores que más ha contribuido con respecto a la prevención de las enfermedades periimplantares y también y que ha reportado más enfermedades periimplantarias. Es él, junto con el doctor Stefan Remberg y con el doctor Frank Schwarz, yo creo que son de los ejes pilares de la enfermedad periimplantaria y que lo que conocemos hoy en día de la enfermedad periimplantaria ahí está. Sumamente emocionado, lo vimos subir al escenario y bueno, pues la verdad es que fue un deleite ver al doctor Thor Berlund presentarse con nosotros en CEPA. Y bueno,
Pues para cerrar con broche de oro también, dentro de lo que hicimos aquí en CEPA, no hay nada más que de hablarles acerca de el color. El color lo dio México otra vez en la CEPA 2021. México estuvo presente. La verdad es que llega el jefe de comunicación de CEPA y me dice, Carlos, tienes que juntar a la delegación mexicana porque tenemos muchos mexicanos aquí en CEPA y bueno, mandamos un par de WhatsApp, mandamos un par de tweets, mandamos un par de DMs en Instagram y de pronto la delegación mexicana tomó la entrada de CEPA 2021 y más que felices, gente y colegas y estudiantes de Guadalajara, de Mexicali, de la Ciudad de México, de muchos lugares, estábamos aquí congregados. La verdad es que a veces uno piensa que es único ahí, pero no, sí, me dio mucho gusto ver a todos los colegas mexicanos, el doctor Luis Miguel de la Isla, que es director de una escuela ahí en Guadalajara, IMED se llama este instituto, pues bueno, también estuvo con nosotros, no nos acompañó en la foto final, pero mañana tendremos una sorpresa con el doctor Luis Miguel de la Isla. Fue maravilloso el poder convivir, así que el aperio es para todos. No crean que existe una escuela máxima en México, la verdad es que debemos de trabajar por la Perio, debemos de estar trabajando todos arduamente por la Perio y México está levantando la mano. Ahora, que si estamos viniendo a un foro como este, estamos tan felices y tan sonrientes, bueno, pues no hay más que ponernos a trabajar. México tiene mucho que darle a la periodontología del mundo. Es un país que está madurando, es un país que está creciendo mucho y tenemos a muchos periodoncistas jóvenes. Así que este es un exhorto. Si quieres estudiar perio, no desistas. Si estás haciendo perio en tu consultorio, síguete preparando, están los congresos y los que estamos inmiscuidos en universidades, pues no hay más que pues meternos a trabajar, esforzarnos cada vez más y bueno, pues compartir y no dejar de compartir y no desistir y entonces publicar porque México necesita trabajo. Y bueno, pues sí, el color lo dio y una mención muy bonita, el color lo dio México. Hoy México levantó la mano en CEPA 2021. Y una mención especial para despedirnos. El día de hoy, de parte de mi casa, Hugh Freedy Europa, pues bueno, me hicieron un gran regalo. La verdad es que nos hicieron un gran obsequio. La sonda del doctor Cortellini nos la obsequiaron, una sonda que diseñó el doctor Cortellini de microscopía. Carlos Rueda estaba ahí con nosotros y bueno, pues fue mágico. Pueden ver el video directamente en Perio MX y también en YouTube. Pues nos regalaron la sonda Cortellini. Esta sonda no está disponible en México, pero bueno, fue un sentimiento muy bonito, ya que tuvieron un gran detalle, nos dijeron cosas, la verdad que hermosas, y hacemos una mención a Hugh Freedy Group en su filial en Europa, y sobre todo un agradecimiento, un máximo agradecimiento por todos los detalles, por todas las atenciones, porque pues bueno, se mostraron como grandes amigos y bueno, ¿qué les puedo decir? Mucha emoción fue para mí el recibir esta sonda periodontal de parte de Carlos Rueda y de Jana Spasic, que es la que lleva todo lo de todos los líderes de opinión de Europa, y bueno, pues yo soy líder de opinión de Hugh Freedy a nivel de América Latina. Y bueno, pues aquí más que nada pensar en un mensaje, porque nos dice que la sonda periodontal, nos dicen aquí de Hugh Freedy Europa que la sonda periodontal es uno de los instrumentos más vendidos aquí en Europa. Y bueno, pues resulta que en América Latina todavía no, y a veces no hay tantos instrumentos. Aquí está Carlos Rueda en la imagen, y bueno, pues fue muy bonito, fue muy emocionante que nosotros pudiéramos recibir esta sonda, la primera sonda de Cortellini que tendremos en América Latina. Haremos muchos videos de ella en Perio MX, vean, a esta le pusieron nuestro nombre. Fue algo muy bonito y la verdad es que le agradecemos a Hugh Freedy por todas sus atenciones y por todo lo que la amabilidad mostrada, el cariño y sobre todo el respeto y la colaboración, sobre todo en momentos tan difíciles en la pandemia que bueno, pues sí, no nos exentó esta pandemia de tener algunos sustos y también algunas pérdidas. Así que muchísimas gracias a Hugh Freedy Group aquí en Europa, muchísimas gracias a Carlos Rueda, muchísimas gracias a Janine Spasic por todo lo que sucedió, por todo lo que está por venir. Y bueno, pues van a tener muchas sorpresas en Perio MX de Hugh Freedy Group junto con varios colegas. Y bueno, pues ahí está Jan Spasic que nos estaba filmando para Hugh Freedy Europa.
Y bueno, pues amigos de Perio MX, esto fue un pequeño resumen de lo que se vivió el día 2 en la Europerio. El día de mañana termina el Europerio y bueno, mañana estará con todo porque tendremos cirugías en vivo, tendremos varios eventos, tendremos la premiación de las comunicaciones, como le llaman acá, que son los posters científicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues sigan aquí conectados en Perio MX Live. Estamos aquí en vivo, en directos de CEPA 2021 en Sevilla. Saludos y sonrisas saludables. Nos vemos mañana. Conéctense. Imperio MX. Chao. Bye.